Esto es Diáspora TV. Le habla Rafael Reyes. Gracias a las personas que se han suscrito al canal. Esperamos que más personas se sigan suscribiendo para darles las informaciones que ustedes merecen saber. Muchísimas gracias de todo corazón, mi gente. Bueno, señores, señoras y señores, el incendio que se produjo en la cárcel La Victoria en República Dominicana originó hasta ahora la muerte de 11 reos. 11 reos. Y hay aproximadamente 29 que están internos. Algunos de gravedad, como 10 de gravedad. Fue un incendio que se originó por un cortocircuito en 2 pabellones de la cárcel La Victoria. Los pabellones 3 y 4, donde se originó el cortocircuito. Esto fue un incendio que duró 11 horas para poder controlarlo los bomberos. Por la incomodidad de los laberintos, la gran cantidad de trapo viejo que había allí, plástico, cartones, colchones, etcétera, etcétera, cuestiones inflamables que contribuyeron a aumentar la capacidad del fuego. Los 2 pabellones quedaron destruidos, pero no se quemó la cárcel completa, porque ustedes saben que la cárcel está dividida por pabellones. Y los bomberos de todo el Distrito Nacional tuvieron que participar en el control de ese fuego, que vino terminándose como a las 11 de la noche, o más temprano, un poco como a las 8 de la noche terminó el fuego. Aproximadamente 1000 reos o privados de libertad fueron trasladados a otras cárceles de diferentes puntos del país. La cárcel La Victoria fue una cárcel construida en el año 1952, inaugurada y construida por Trujillo. Esa cárcel fue hecha para máximo 900 personas y actualmente había aproximadamente 7.500 personas en esa cárcel. Imagínense ustedes la asignación de personas que había ahí, cómo sobrevivían esos prisioneros. Así es que esperamos que los que están internos se mejoren, se curen o se sanen, ¿verdad? Porque también son seres humanos. Y hay que tratarlo como seres humanos. Es una desgracia lo que ha sucedido allí. Bueno, y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos cortó definitivamente la ley SB 4 de Texas, donde se prohibía a los migrantes pasar por ese estado. Los inmigrantes no podían ni siquiera pasar por ese estado porque eran detenidos, y si no tenían documentos eran deportados inmediatamente. Una deportación ipso facto, right through. Esa ley fue suspendida, más bien fue suspendida sin límite de tiempo, hasta que la Suprema Corte busque la forma de eliminarla totalmente. Porque ningún estado puede elaborar leyes federales. Inmigración es un tema que lo maneja el gobierno federal. Así que ningún estado en particular puede elaborar leyes que regulen o que modelen o que cambien las leyes generales de migración del país. Bueno, y Cuba sigue ardiendo. Miles y miles de personas ya
se lanzan a las calles. Ya el gobierno está recibiendo presión del pueblo cubano. El pueblo cubano está pidiendo electricidad, comida, medicina y libertad, lo imprescindible para un ser humano vivir. Y el gobierno, el régimen no puede suministrarle eso. El gobierno ha caído en la incapacidad total y la corrupción se ha comido la simienta del régimen. Ahora aparece Díaz-Canel, el presidente de Cuba, acusando al imperialismo norteamericano y acusando a los cubanos del exilio en Miami de conspirar para derrocar al gobierno. No es más que justificando su incapacidad de no darle al pueblo lo que el pueblo necesita. No es más que justificando la incapacidad del desastre económico al que han sumido a Cuba. Desastre humanitario. Cuba nunca en la vida se había visto en la lista de la ONU pidiendo comida desesperadamente. Y hoy este gobierno, este régimen, ha ido a mendigar a la ONU para que la ONU le mande 3 cucharas de arroz y 2 galones de leche. Y de eso, Díaz-Canel quiere acusar a los Estados Unidos y a los exiliados cubanos que están en Miami. Siempre quieren buscar a un culpable porque no son capaces de asumir la responsabilidad de su desastre. Bueno, y otro que se le va a salir el tiro por la culata no era nada más y nada menos que Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Ahora este señor de la izquierda del siglo XXI, el segundo Chávez en América, pretende hacer un plebiscito para formar una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, porque según él, la constitución que ha dirigido al país durante 30 años, o más de 30 años, no sirve para su gobierno y necesita construir una nueva constitución donde él pueda desarrollar su programa gubernamental. Palabra de él. Los demás gobiernos pudieron dirigir al país bajo esa constitución, pero él necesita una nueva. ¿Qué habrá detrás de estos deseos de don Gustavo Petro? Es difícil que si el pueblo colombiano no está de acuerdo, prospere esta asamblea constituyente, porque en Colombia no todo el mundo está con Petro, ni está de acuerdo con su gobierno. Además de eso, Colombia es un país que tiene instituciones que responden y hay que respetarlas. Así que el mismo Gustavo Petro, con esta solicitud que ha hecho, será puesto él mismo en la China.